Bien, hablaremos de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. El 25 de abril de 1616, el mismo día en que moría otro gran escritor, pero en realidad no el mismo día, porque no se seguían idénticos almanaques en Inglaterra y en España, murió el amigo Shakespeare. Se anotó en el registro de la parroquia de Stratford la muerte de... Sí, que se celebra un 23 en realidad, ¿no? Es tan confuso todo esto. Igual que Cervantes, Sí, el Día del Libro también es el Día de San Jorge, por otra parte. Bueno, la muerte de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por el propio Shakespeare días antes de morir. Respecto a lo confuso de esta fecha, bien puede ser que nuestro copista habitual nuestro haya benedictino cometido otro de sus disparates. Bien, el caso es que sobre la losa de Shakespeare había unos versos que él mismo había dictado antes de morir. Fíjese, ¿no? Qué raro. Qué vocación, ¿no? Por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después, recién, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias de Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiese escrito lo que escribió. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. Me parece una mala política. Pésima política. Conjeturar la posibilidad de que alguien no haya escrito algo solo porque su vida era demasiado prosaica. O porque no había ido a determinado colegio, o como sucedió con algún pianista amigo, porque no había estudiado lo que él había estudiado sin poder conseguir escribir esas mismas obras. Exactamente. Véase en la escritura nada más Kant, que salió de su aldehuela, o el mismo Salgari, que habló de la Malasia y qué sé yo, sin haber salido nunca de Brindisi, ¿no? Bien, en 1811, nada menos que el amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Bueno, el error está en considerar a priori a Shakespeare como un hombre vulgar. Totalmente. Decía Coleridge, ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades de los hombres? No. 26 años más tarde, Benjamin Disraeli dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si es que en realidad había escrito alguna obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra, o sea, en Estados Unidos. Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del período isabelino. Para Delia, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que de paso no era antepasado de Delia, por Walter Raleigh, aquel que se beneficiaba a su majestad. El novio de la reina Isabel, y por otra parte el que trajo el tabaco al que llamó Virginia, por el lugar de donde procedían, pero resulta que ese lugar tenía el nombre de Virginia por la reina Isabel, la reina virgen, que se hacía llamar la reina virgen. Se hacía. Y también por Edmund Spencer. Decía Delia Bacon que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas.
Delia decía haber descubierto, bajo los notables textos, un sistema osado, liberal y filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil y en una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos, pocos latines y ningún griego, ¿no? Entre lo poco que se sabía de Shakespeare había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un vecino, un señor Lacey o algo así. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor o con un crítico o un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito, no solo quedaban algunas firmas que parecían las de un iletrado. Antes de exponer su teoría, Delia quiso investigar más el tema y viajó a Inglaterra a buscar pruebas concretas. No quería publicar el libro sin antes haber visitado el lugar donde vivía Bacon, ni haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera justamente a Thomas Carlyle. Digo justamente a Carlyle porque resultaron ser antagonistas en una especie de polémica filosófica acerca de la historia y los héroes. La construcción de la historia por héroes. Exacto. O por... Y Emerson decía que la historia se construía sola y que los héroes eran emergentes de la historia, mientras que Carlyle decía lo contrario, es decir, que los héroes... Que hacía falta un hombre singular para impulsar el motor de la historia, claro. Yo creo que decían lo mismo, sí, en realidad. Bien. En Londres, Delia fue hasta la casa de Carlyle para lograr algún apoyo en la investigación. Carlyle la recibió bien, pero en cuanto la mina le dijo a qué iba, la echó. Carlyle era medio loco, por otra parte, según parece. Delia vivió en Londres, en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, ¿no? Y ahí escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió algún dinero cuando una revista americana decidió publicar sus artículos, pero eso le duró poco. Los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones y anularon el contrato. Después de un tiempo apareció nada menos que Nathaniel Hawthorne y la ayudó. Estaba como cónsul Hawthorne en Liverpool. Y por más que estaba en desacuerdo con las tesis, le prometió, mucho mejor, buscar un editor para la publicación de sus investigaciones. Escribió Hawthorne: escéptico ante los argumentos, pero subyugado ante su figura, opté por favorecer a la dama. Extraordinario. Le gustó el lomo de la mina. Eso es un caballero. Eso es un caballero. No estaba de acuerdo con sus tesis, pero sí con su lomo. En verdad, aclara el autor de esta monografía que nunca sucedió nada entre ellos, como ya se estaba sospechando por las filas del medio. Pero a él siempre le gustó aquella mina y la acompañó con algún dinero y recomendaciones. En 1856, Delia llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que había descifrado en las cartas de Francis Bacon. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente, para profanar, ¿no? Sí, claro. Vamos. Sí. Y se le dijo que allá por las 8 de la mañana. Y a esa hora fue, pero cuando llegó se encontró como, qué sé yo, con 20 personas que estaban dejándole flores al poeta, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Y bueno. Lo hizo varias veces, pero cada vez que entraba y leía el epitafio que leímos al comienzo, maldito sea el que, etcétera, bendito sea el que, qué sé yo qué, y se asustaba.
Bueno, mala cosa para un profanador de tumbas. Piloto con vértigo no triunfa. Bien, y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio también. Decidió entonces publicar un libro sin necesidad de mover los huesitos de Shakespeare y sin argumento ninguno. Porque me piacha se llamaba el libro. Claro. Así nomás, a mí me parece que... Pienso de que... Claro, o ¿cómo quiere que esto no sea así? ¿De qué otra manera podría ser si no? Se cae de Maduro. Se cae de Maduro, cualquiera en su sano juicio. A ojos vistas. Etcétera. Es tan evidente que no vale la pena presentar pruebas. Bien. Y en abril de 1857, después de muchos años de privación y obsesión, apareció el libro nomás. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare revelada por Delia Bacon. Ajá. Tenía 682 páginas, una atrás de la otra. Se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso, propaganda que dio mucho resultado, como se ve en Inglaterra, donde la democracia... Ha llegado. Todavía hay monarcas. Hemos allí, derrocado pero la monarquía, sí. en cualquier caso, convengamos que las libertades han llegado, esa clase de libertades al menos. Pero llegaron a muy Inglaterra. rápidamente. Llegaron Muy con Carlos I rápidamente, en muy 1649. Bueno, pero además, no, lo peor es que no tiene nada que ver cuando escribe esto de él, en realidad. Tiene que ver con Bacon. Sí, obviamente. Bueno, muy bien. El libro fracasó, vamos, ya está. Y más aún porque Delia no había encontrado absolutamente nada. Sin embargo, esta muchacha casi no se enteró del fracaso porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado y se rajó a Italia. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio. Yo creí que iba a decir alguna otra cosa, no. Ahí son graves, no agudos. Sí. ¿No? Luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo un autor tan confiado como ella y ninguno fracasó tan estrepitosamente. Debo suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de la excelencia. Muy bien. Esta es la noticia que tenemos sobre Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había creído ver en las letras, en este caso de Bacon. Por 1970 se calculó que ya había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de la paternidad de Shakespeare sobre sus escritos y señalaban a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores. Qué grande, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Es una tarea ardua, quizás pensar en dedicatorias, porque esto está marcado por una de las grandes lacras de la vida occidental, que es el exceso de narcisismo respecto de la creación artística. Y tiendo a pensar que si alguien se merece esta dedicatoria, querido Alejandro, es un tipo como Fernando Pessoa, que no contento con producir su obra, se armó unos 4 heterónimos más por ahí, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, para firmar otra parte de su obra y que no le fueran atribuidas a él esas producciones. O bien aquellos que durante largo tiempo usaron el seudónimo, no solamente algunos matemáticos aficionados a las señoritas, como aquel de Alicia en el País de las Maravillas, sino también gentes que firmaron como hombres siendo mujeres, firmaron como hermanos siendo uno solo, y sobre todo aquellas personas... Firmaron como uno solo siendo primos, por ejemplo. como Ellery Queen. Sí, señor. Que en alguna mención muy graciosa de alguna señorita pelirroja, en este caso alguien, la hace decir, pero ¿cómo una mujer va a escribir esas cosas? Y le explican que Ellery Queen es un nombre
masculino pero múltiple. Pero bien, digo, y sobre todo pensando en esas personas, en general examantes o mujeres que han estado involucradas con una gran pasión, la lectura de Shakespeare por Delia Bacon, por ejemplo, y que de pronto, pasado el tiempo, empiezan a buscar algún motivo quizás para quitarle un poco de brillo a ese recuerdo cargado de excelencia. Que si alguna de estas personas, digo, alguno de los autores, de los artistas, pudiera volver desde la tumba, las miraría y les diría, ¿qué? ¿Ahora no me conoces? Muy bien. Y Ahora no me conoces es el disco que me dio el discoticario, que también tuvo esa idea de un Shakespeare presentándose como un fantasma Manso en el lecho Pulepe. de Delia Bacon. Que no me conocés, loca. Claro. Después de todo se trataba de un hombre vulgar, claro, según se ha establecido. Así que escucharemos a Libertad Lamarque en este tango que se llama Ahora no me conoces, que cantábamos en las timbas de caseros hace mucho tiempo, cuando aparecía algún moroso. Adelante.